Bienvenidos al Jardín Arcano, un remanso tranquilo donde las cartas florecen con sabiduría. Hoy exploraremos el concepto de la paciencia desde una perspectiva espiritual. Vamos a reflexionar sobre lo que nos dice el tarot, a ver si nos puede revelar sobre esta experiencia humana tan profunda, alguna dimensión que nosotros no hemos pispado. Si ha llegado hasta aquí, no es casualidad, esta sincronía indica que este mensaje puede ser importante para ti. Hoy vamos a trabajar con el gran tarot esotérico que encontramos a su autora, a Marichu Guler, una tarotista y maestra española conocida como la Bruja Buena de Ulía, nacida en 1912 en Navarra. Guler desarrolló desde joven una fuerte conexión con el mundo espiritual, lo que la llevó a estudiar y practicar el tarot con gran profundidad. A diferencia de otras barajas, el gran tarot exotérico no es solo una reinterpretación del tarot de Marsella. Guler incorporó elementos de la tradición esotérica occidental, como la cábala, la astrología, y referencias a las mitologías antiguas. Su intención era ofrecer un tarot que no solo sirviera para la adivinación, sino también como una herramienta de autoconocimiento y de exploración espiritual. Luis Peña Longa, el ilustrador, tradujo esta visión en imágenes llenas de color, de simbolismo, y cada carta es un pequeño universo donde los significados tradicionales se entremezclan con nuevas interpretaciones. Más conocida simplemente como el gran tarot esotérico, el tarot esotérico en la editorial Fournier. Este mazo es un legado de una mujer que dedicó la vida al estudio del tarot y su aplicación en la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de un concepto particular que es la paciencia. Yo siento que a todos alguna vez se nos ha pedido paciencia, paciencia para crecer, paciencia para desarrollar habilidades, porque la paciencia es muy importante, la paciencia aquí, la paciencia allá, pero de pronto siento que esta idea puede ser malentendida y tal vez el tarot nos puede arrojar luz sobre una idea muchas veces manida, pero siento que pocas veces entendida, desde un punto de vista espiritual, evidentemente. Corto en tres montones de cartas, lo que se hace tradicionalmente con el tarot. Recojo estos tres montones, vuelvo a unir el mazo y voy a sacar tres cartas para que el tarot nos ilumine sobre el significado espiritual de este concepto y después una más que cierra esta idea. El 6 de espadas invertido representa una transición obstaculizada o un pasaje interrumpido. En esta posición va a simbolizar, por lo tanto, la resistencia natural que tenemos a esperar, ¿no? Es como ese ego, esas estructuras familiares que tenemos o internas que nosotros ocupamos, no les hace gracia esperar. Es una excesiva racionalización de la espera, puede transformarse en desesperanza y nos desespera, ¿no? Es un momento de aparente estancamiento. Pero es interesante el 3 de oro derecho porque allí es donde comienza la creación. Es como si el inconsciente necesitase ese descanso para trabajar. Es una síntesis de la creatividad manifestada en una paciencia integradora. Por último, el paje de bastos derecho, el puer aeternus, el eterno joven, el niño sabio. Su aspecto positivo es curioso, vital. Necesitamos parar el 6 de espada, el viaje que tenemos, el raca raca mental, porque así va a crecer ese 3 de oros, esas ideas de síntesis, antítesis y tesis, para que el puer aeternus, ese niño inteligente que siempre tiene curiosidad, sea capaz de crear. Esta carta aplica sobre cualquier aspecto creativo que tengamos. Es necesario tener paciencia, es necesario aburrirse, parar la locomotora de la acción para que empiece a surgir de nosotros esas ideas novedosas, ese paje de bastos. Sin eso no hay creatividad. Voy a sacar una carta más que es la síntesis, porque ahora tenemos aire, tierra y fuego. ¿Qué carta es la que nos falta para sintetizar esta idea de la paciencia? Pues ni más ni menos que la reina de bastos, que va a representar la culminación de un proceso de una paciencia transformadora, es decir, domesticación del fuego, domesticación de la creatividad. A diferencia del paje, que es el puer eternus, aquí el cetro que tiene el paje, que es pequeñito, aquí la reina lo toma en la mano, es una reina madura, una reina que es capaz de manejar su propia energía femenina creativa. Por lo tanto, la paciencia
del 6 de espadas invertido, ese de tensión, es necesaria para que en ese 3 de oro haya una colaboración entre la parte racional e irracional y salgan estas ideas del paje, pero no es ni más ni menos que la reina la que la lleva a culminación. La paciencia debe ser un acto de maduración para convertirse en sabiduría. Por lo tanto, desde un punto de vista espiritual, la paciencia es necesaria para crear, como la reina de bastos, nuevas obras. Espero que estas reflexiones en el jardín arcano hayan sembrado ideas, iluminen senderos. Los comentarios siempre son bienvenidos en este jardín porque florece con el diálogo y nos encontramos de nuevo bajo la sombra serena de los árboles en el próximo encuentro bajo el jardín arcano. Muchas gracias por verme, recuerden compartir, suscribirse y que tengan una vida llena de paciencia y de frutos.